Un acuerdo aprobado entre el gobierno y el sector de los cocaleros de los Yungas. Este acuerdo trasladado a la Asamblea Legislativa y ya se aprobó en grande y en detalle. Y para conocer más sobre este tema está la presidenta de la Cámara de Diputados con nosotros, Gabriela Montaño. Bienvenida, un placer tenerla, presidenta. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación, Priscila, y estamos para responder sus cuestionantes o sus solicitudes de información. Cuéntanos, por favor, hoy ha sido una jornada ardua y ya habían comenzado a tratar justamente esta ley cuando había un momento de tensión, se quemaba el acuerdo, se quemaba la foto del presidente. Bueno, a ver, yo quiero informarle a la población porque se ha manejado que este proyecto de ley ha sido tratado de manera abrupta en la Cámara de Diputados. Como un tratamiento veloz. Aquí tengo la fecha de recepción en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que envió el órgano ejecutivo, 11 de enero. De 2017, ¿ok? De este año, es decir, estamos a más de un mes, casi un mes y medio, de que se recibió el proyecto de ley. Cualquier proyecto de ley que llega a la Cámara de Diputados desde el órgano ejecutivo se deriva a una comisión, en este caso se derivó a dos comisiones. A la Comisión de Tierra, Territorio y Recursos Naturales, porque la coca es un recurso natural, y se derivó a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas, Culturas e Interculturalidad, porque en esa comisión está el Comité de Coca. A ambas comisiones, obviamente, tenemos que tomar en cuenta que el 17 de enero más o menos hubo cambio en las presidencias de las comisiones, y al haber cambio en las presidencias de las comisiones y cuando un proyecto de ley no ha sido tratado todavía o no tiene informe de una comisión, tiene que reponerse. Entonces ese fue el procedimiento que se llevó a cabo, se repuso en ambas comisiones nuevamente y fue tratado de manera normal como cualquier proyecto de ley. Estamos hablando de un mes y medio que ha estado en la Cámara de Diputados el proyecto de ley. Claro, cuando mediáticamente aparece el tema en las pantallas de televisión o en los periódicos, cuando se genera una movilización la semana pasada, que desde nuestro punto de vista es una movilización que no tenía justificación por parte de ADEPCOCA, ciertos sectores de COFECAI. Y mire, nosotros el día jueves de la anterior semana se aprobó en la Comisión de Tierra, Territorio el proyecto de ley y sin embargo ya se decía que la Cámara de Diputados ya había aprobado en grande, que iba a aprobar el viernes anterior, hace una semana, en detalle. Bueno, se dijo una serie de cosas que no eran ciertas. Hubo específicamente un dirigente de ADEPCOCA, el señor Franklin Gutiérrez, que generó un temor en el sector de cocaleros de Yungas y que alertó sobre cosas que no eran ciertas. Se intentó bombardear permanentemente el diálogo. Es más, el presidente Evo Morales tenía programado para el día domingo 19 una reunión con regionales de COFECAI y de ADEPCOCA que lastimosamente no se llevó a cabo, con lo cual podríamos haber ahorrado todos estos días de conflicto, una sede de bomberos en la ciudad de La Paz apedreada, movilidades de la policía destruidas, etcétera, porque siempre la intención del presidente Evo Morales y del órgano ejecutivo fue el escenario del diálogo. Afortunadamente, con una madurez de otros dirigentes de COFECAI, ADEPCOCA, de la Mancomunidad de Municipios de los Yungas, fue posible establecer esta mesa de diálogo. En esta mesa de diálogo se ha revisado el proyecto de ley que envió el órgano ejecutivo, que aprobó la comisión en realidad el anterior jueves, en detalle, artículo por artículo. Por eso el día de ayer estuvieron casi hasta las 3 de la mañana trabajando y se llegó a un principio de acuerdo esta mañana que fue consultado a las bases que tenían estas organizaciones movilizadas. Se tuvo una reunión con el presidente Evo Morales a las 4:30 de la mañana, la madrugada, y finalmente se logró tener un acuerdo que ha pacificado totalmente
a la ciudad de La Paz y que ha generado una ley general de la coca consensuada con todos los sectores involucrados. Estoy hablando de productores, comercializadores y la gente que tiene un vínculo directo con la actividad económica relacionada con la hoja de coca. Presidenta, ¿por qué no se esperó al acuerdo primero antes de comenzar el tratamiento? ¿Por qué el apuro de arrancar esta mañana si todavía no se había firmado nada? Miren, nosotros tenemos un reglamento que cumplir. Yo el día martes había convocado ya una sesión porque era lo normal. El día jueves se aprobó en comisión y era absolutamente normal que el día martes se convoque una sesión para tratar en pleno de la Cámara de Diputados este proyecto de ley. Nosotros como Cámara de Diputados suspendimos el tratamiento del proyecto de ley el día martes a la búsqueda, porque recibimos la misma nota que recibieron los dirigentes de parte del órgano ejecutivo pidiendo que se postergue el tratamiento del proyecto de ley. El día martes se instaló la mesa de diálogo y lastimosamente se perdió casi todo el día miércoles en un debate que no tenía mucho sentido. ¿Por qué no tenía mucho sentido? ¿Qué planteaba estos dirigentes? No todos los dirigentes de ADEPCOCA ni todos los dirigentes de COFECAI. Primer planteamiento: cultivo libre de hoja de coca en la zona de los Yungas, en el departamento de La Paz. ¿Qué quiere decir cultivo libre? Que no había ninguna restricción en términos de superficie, de hectáreas que podían ser cultivadas. Este planteamiento es un planteamiento que es imposible de cumplir, puesto que el gobierno nacional, el Estado boliviano, tiene convenios internacionales firmados y era un planteamiento que lo único que pretendía era romper un escenario de diálogo. El segundo planteamiento fue suspender definitivamente el tratamiento de este proyecto de ley y que quede en vigencia la ley 1008. Mire, yo tengo la ley 1008 acá y la ley 1008 no solamente que, como todo el mundo dice, afecta o define como ilegal el cultivo de hoja de coca en el Chapare, en el trópico de Cochabamba, sino que además establece que también el cultivo de hoja de coca, esta es la ley 1008, aprobada en 1988, que el cultivo de hoja de coca dentro de Yungas también es susceptible de erradicación. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando el productor de hoja de coca no obtiene los almácigos de parte del Estado, ya es una coca ilegal que debe ser erradicada. Eso dice la ley 1008. ¿Cuándo también puede erradicarse en Yungas, inclusive, y pone en peligro el cultivo de hoja de coca en Yungas? Cuando un productor anterior, se respetan los cultivos anteriores a 1988. Usted pregunte a los productores de hoja de coca cuántos son anteriores a 1988 y va a ver que la gran mayoría no podrían cultivar hoja de coca o su hoja o su producción sería ilegal. Entonces, aquellos dirigentes que pedían que esta ley se mantenga en vigencia estaban en contra de sus propias bases. Pero además hay otra cosa de fondo. Esta ley, solamente veamos el nombre, si lo puede enfocar: régimen de coca y sustancias controladas. Es decir, en una sola norma se regula a la hoja de coca y se la define como una sustancia controlada. A diferencia del actual proyecto de ley, que es la Ley General de la Hoja de Coca, que hemos aprobado hoy día en diputados, que separa hoja de coca por un lado, narcotráfico y sustancias controladas por otro lado. Las sustancias controladas están en otra ley que también ya está en la Cámara de Diputados, que la trataremos seguramente a partir de la próxima semana en comisión, en el Pleno, etcétera, y luego pasará al Senado. Esta concepción separa una cosa de la otra. Coca no es cocaína, nunca lo fue. Esta ley 1008, sin embargo, siempre selló sobre la hoja de coca y el productor de hoja de coca, satanizó y selló sobre esos productores la responsabilidad del narcotráfico cuando eso no es cierto.
Ahora, Presidenta, dentro de la ley 1008 también se establece 12.000 hectáreas de la hoja de coca de manera legal. Y este ha sido otro debate. El hecho de que primero se decía 20.000 hectáreas y luego del acuerdo se sube a 22.000 hectáreas. Yo quiero compartir con usted, por favor, lo que decía la diputada Jimena Costa. ¿Cuál era la explicación que según ella tiene de cuánto necesitan los bolivianos en base a un estudio que se ha hecho hace varios años ya? Veamos, por favor. Se aculica dentro del territorio, pero no fuera. Fuera es considerado un estupefaciente. Entonces no podemos exportar coca. El tema es que si bajas la exportación, bajas 1.475 toneladas de lo que se requiere. Entonces requerimos de las 14.705 que dice el informe del MAS del año 2012, deberíamos tener alrededor de 13.000 hectáreas. ¿Ya? Esa es la realidad. De un informe que no refleja la verdad, porque si reflejara la verdad diría 6.000, 7.000 hectáreas. 1 millón de personas aculican, 6 kilos por año, son 6 millones de kilos, eso es 6.000 toneladas. ¿Cuánto necesitas para producir 6.000 toneladas? Si produces en los yungas paceños, producen entre 1.000 kilos y 1.300 kilos por hectárea. En los yungas de La Paz. Con 6.000 hectáreas en La Paz estaría cubierto todo el Acullico. Y en Cochabamba, el rendimiento por hectárea es más del doble, es entre 2.300 y 2.700 kilos por hectárea. Es decir, que bastarían solo 3.000 en Cochabamba para que se cubra todo el Acullico. No 6 más 3. O 6 en La Paz o 3 en Cochabamba. ¿Dónde 20? De las 14.700 que decía, restale lo de la exportación, 13.000. Si el gobierno quiere exagerar y mantenerles, debería mantener las 12.000, ¿no? Quieren 20. Eso va en contra de la racionalidad según datos dados por la diputada, de 14.705 hectáreas de un estudio del 2012, subimos a 22.000. A ver, es que yo le voy a hacer la explicación al revés, porque es lo lógico. Mire, cuando Banzer era presidente en este país y Tuto vicepresidente, en este país se llegó al monto más alto de superficie cultivada con hoja de coca. 38.000 hectáreas. 38.000 hectáreas. Bolivia ha hecho un enorme esfuerzo y en los últimos años, a diferencia de lo que se hacía con los gobiernos neoliberales, no se reduce el cultivo de hoja de coca matando cocaleros, erradicando productores de la hoja de coca. Se reduce concertando. No hay un solo muerto en el gobierno del presidente Evo Morales producto de la erradicación, porque es una erradicación concertada, porque hay una responsabilidad del productor, de las comunidades y del Estado. Y se trabaja conjuntamente. Y somos el país más exitoso de la región en términos de reducción de cultivo de hoja de coca. Por ejemplo, ¿cuántas hectáreas tiene Colombia hoy? 93.000 hectáreas de coca. ¿Y cuánto necesita Colombia? Permítame, por favor, terminar la idea. Perú, 50.000 hectáreas de coca. ¿Qué hace Bolivia? Bolivia dice, nosotros no necesitamos matar, nosotros lo que necesitamos es sentarnos con el productor, concertar. Bolivia ha llegado hasta 20.200 hectáreas de coca. Esas son las cifras, las últimas cifras que teníamos, a disposición. Ahora, el estudio al que hace referencia la diputada Jimena Costa es un estudio del 2013. 2013. ¿No? Entregado el 2013, hecho oficial el 2013, y realizado en el quinquenio anterior al 2013. Estamos a un quinquenio después, 5 años después, casi. Entonces, ¿qué sucede? Este estudio tampoco toma en cuenta la posibilidad de industrialización. Solamente habla del consumo, digamos, tradicional de la hoja de coca natural, ¿no?
no habla de la exportación, y no es cierto que no haya posibilidades de exportación de la hoja de coca en estado natural. Nosotros ya tenemos un convenio con Ecuador para exportación de hoja de coca en estado natural. ¿Hay otros mercados que están pidiendo? Nosotros creemos que un gran mercado de consumo, porque hay muchísima gente que acullica, es el norte argentino, para poner otro ejemplo. Ahora, sin tomar en cuenta ni la exportación ni la industrialización, se hablaba de esas más de 14.000 hectáreas que hacía referencia la diputada Jimena Costa. Este es el estudio hecho con apoyo de la UNODC. La UNODC es la instancia de Naciones Unidas para el tema de tráfico de estupefacientes, droga, delito, etc. Aquí tengo un cuadro y establece que Yungas, Caranavi, Trópico de Cochabamba y Apolo, si puede acercar la cámara, van a ver 20.200 hectáreas, porque el requerimiento son 28.400 toneladas. Entonces, evidentemente, se ha incrementado el día de hoy 2.000 hectáreas más. 1.300 para La Paz, 700 para el Trópico de Cochabamba. Ahora, yo me pregunto, entre lo que planteaba Franklin Gutiérrez, que era libre cultivo de hoja de coca, y lo que plantea la diputada Jimena Costa, que son 6.000 hectáreas de coca, o sea, no sé qué hará con el resto de los productores de hoja de coca, no sé, porque eso no lo explica, no dice a qué se tendrían que dedicar el resto de los productores de hoja de coca. Entre esos dos extremos, el gobierno nacional, el presidente Evo Morales, nosotros como Estado, tenemos que asumir una política que sea equilibrada, que genere paz social y al mismo tiempo cumpla con criterios técnicos básicos. Ahora, en base a lo que usted dice, que este estudio se hizo el 2013, se hizo todo lo que se tenía que hacer, no tomó en cuenta las exportaciones, la industrialización, ¿no era mejor hacer un nuevo estudio y decir, bueno, aquí está, lo real que necesitamos es esto, en base a la industrialización, porque estos son los proyectos que tenemos de industrialización, las exportaciones, los mercados posibles? ¿No era mejor hacer un estudio? Este es un estudio, es un estudio mucho más cercano, julio del 2016. O sea, nuestra base es este estudio para la ley. Ahí está. No estoy inventándomelo, está aquí en el estudio. Son 20.200 hectáreas. Entonces el estudio del 2013 no sirve. Este es el único que sirve. No, perdón, yo no dije eso. No, le pregunto para que usted me aclare. Yo digo, el 2013, sin industrialización, sin exportación, solamente con consumo tradicional, se establecieron más de 14.000 hectáreas. Sí. Con este estudio se establecieron más de 20.000 hectáreas. ¿Qué es conveniente? Lo conveniente es que tengamos con paz social la posibilidad de establecer un número racional de hectáreas y generar mecanismos de control adecuados entre el Estado y las comunidades, como lo establece esta ley, para poder seguir avanzando. Mire, en el Trópico de Cochabamba, en el mismo gobierno de Banzer, existían 25.000 hectáreas solo en el Trópico de Cochabamba. Solamente en el Trópico de Cochabamba. Hoy se está colocando en la ley 7.700. Es decir, hemos reducido a la tercera parte, a menos de la tercera parte. Entonces, no puede hablar la oposición hoy de decir, no, aquí esto se trata de un tema político, etcétera. No, nosotros no jugamos con eso. ¿La imagen a nivel internacional podría ser afectada, como lo dijo alguno de los senadores, como vistos como un narcoestado, no solo un país de tránsito, sino productor también? Revise usted los informes tanto de la Unión Europea, de Naciones Unidas, y va a ver que hay felicitaciones al Estado boliviano porque el modelo boliviano, lo dijeron medios de comunicación que se distribuyen en el mundo entero,
el modelo boliviano debería copiarse en el resto del mundo, porque es un modelo que funciona, que no requiere asesinar, matar, acribillar campesinos ni productores y que genera resultados eficientes. ¿Por qué nosotros somos los únicos que nos tendríamos que acomplejar de nuestro modelo? O sea, yo veo a una oposición acomplejada que nos trata de mostrar una Bolivia terrorífica, no sé qué. No sé si a ellos les gusta sentirse culpables por ser bolivianos. Yo me siento profundamente orgullosa de ser boliviana y creo que tenemos que empezar a creer en lo que nosotros construimos. Este es un modelo boliviano y funciona. El modelo colombiano ha generado guerrilla, confrontación, miles de muertos y ha demostrado que no funciona. En Perú tuvimos una guerrilla como el Sendero Luminoso vinculado al narcotráfico durante muchos años y no funcionó. Tienen 50.000 hectáreas, más del doble que Bolivia. Entonces, no podemos dejar de vernos a nosotros mismos como inútiles o como incapaces. ¿Por qué no podemos entender que nuestro modelo está funcionando y que está funcionando mejor que en cualquier otro lugar? ¿La cantidad de hectáreas no va a afectar esa imagen y estas felicitaciones que se tienen? No lo creo, porque hay estudios técnicos que lo respaldan, pero además uno, cuando es un Estado soberano, tiene la obligación de tomar decisiones equilibradas, ecuánimes y que generen paz social. La paz social es muy importante. Mire usted, la distancia entre cultivo libre de hoja de coca, que era lo que proponía Franklin Gutiérrez a la mesa de diálogo el día de ayer, que propuso a sus compañeros durante las últimas semanas, engañándoles, frente a 22.000 hectáreas, 14.300 en Yungas. Hay una distancia enorme. ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿Qué hace un gobierno responsable? ¿Qué hace un presidente responsable? Dialoga, encuentra un punto equilibrado en el cual consideramos nosotros que la comunidad internacional va a seguir respaldando el trabajo de Bolivia porque nuestro modelo funciona, pero tenemos paz social interna y podemos generar mecanismos de control mucho más adecuados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta ley 1008, a pesar de que era draconiana, cuando se encontraba a alguien transportando hoja de coca fuera de las rutas definidas para el comercio, para la circulación de hoja de coca, no había una sanción penal. En nuestra ley, en la Ley General de Hoja de Coca, sí la hay, porque consideramos que cualquier riesgo de que la hoja de coca sea desviada al narcotráfico debe cortarse de raíz y debe ser sancionada, además de sanciones administrativas, con sanción penal. Entonces, hay, yo creo, un equilibrio enorme en esta ley, y es que, a diferencia de esta ley de 1008, que lo que quería era erradicar para siempre la hoja de coca del territorio nacional, la Ley General de la Hoja de Coca recoge el concepto básico de que la hoja de coca es un patrimonio de todos los bolivianos y bolivianas, que además tiene enormes facultades en el ámbito medicinal, en el ámbito alimenticio, etcétera, y que debemos explotarla, ojalá, lo antes posible, con importantes proyectos de industrialización. Han habido iniciativas privadas, ¿no? Sí, con bastantes. Cremas, con dentífricos, con shampoo, pero etcétera. No con mucha suerte, ¿no? Pero yo creo que tenemos la posibilidad como Estado hoy, que somos un Estado fuerte, que somos un Estado que tiene recursos para atender a su población, de invertir en proyectos de industrialización, lo que no se podía hacer hace 10, 12 años, porque apenas podíamos pagarles los salarios a nuestros maestros, a nuestros médicos, a nuestras enfermeras. Entonces, yo creo que con esta ley, entonces, el gobierno piensa poner una inversión importante en la industrialización. Eso es lo que entiendo. Así es, la industrialización y esfuerzos en la promoción de la hoja de coca para que podamos tener acuerdos internacionales, convenios internacionales para exportar nuestra hoja de coca.
Entonces, si lo hemos podido hacer con Ecuador, ¿por qué no lo vamos a poder hacer con Argentina? ¿Por qué no lo vamos a poder hacer con Brasil? ¿Por qué no vamos a poder hacerlo con nuestros hermanos de la región? Y una cosa más, en estas últimas horas he escuchado expresiones como la del diputado Gutiérrez, Bernard Gutiérrez, que decía no podemos permitir que el narcoestado... Mire, narcoestado fue aquel estado que asesinó, que permitió el asesinato y nunca esclareció el asesinato de un hombre tan grande como Noel Kempf Mercado. Yo era niña en esa época, pero lo conocí, tuve la suerte de conocerlo. Jamás en la época neoliberal se hizo nada por esclarecer. No solamente que no se hizo nada, sino que se hizo mucho por encubrir. Quien estaba investigando esa muerte, el diputado Edmundo Salazar, fue asesinado en la puerta de su casa. Su esposa, que trató de seguir investigando la muerte de ambos, fue asesinada cruelmente. Ese era un narcoestado. Ese era un estado controlado por el narcotráfico. ¿Puede seguir habiendo casos de narcotráfico en nuestro país? Por supuesto que sí. Y los vamos a combatir de la manera más dura y más firme como lo hemos hecho durante estos 11 años. Pero separemos los temas. Estamos hablando de la ley de hoja de coca y hablaremos en su momento de la ley de sustancias controladas. Presidente, yo le agradezco la visita por habernos explicado cómo funciona, qué es lo que dice y qué es lo que quiere el gobierno también con esta ley. Ahora pasa a Senado y estaremos pendientes de lo que suceda. Así es, ya fue derivada al Senado. El Senado tengo entendido que lo tratará en las próximas horas. Y yo quiero, antes de concluir, si me permite unos minutos más. Adelante. Saludar y felicitar la actitud madura de las dirigentes y los dirigentes, los demás dirigentes de COFECAI, de ADEPCOCA, de la Mancomunidad, que posibilitaron el diálogo el día de ayer, el día de hoy, con ejemplos maravillosos de una actitud madura. Cuando un dirigente o una dirigente es madura, actúa con la verdad, no miente, no estafa, no engaña a sus bases. Y eso han logrado, esas dirigentes han logrado que se pueda tener un acuerdo que tiene un beneficio mutuo, beneficia tanto al sector de los productores, comercializadores de la hoja de coca como al Estado boliviano, y creo que genera paz social, que es lo más importante, y ojalá de manera conjunta se pueda trabajar hacia adelante la reglamentación y, por supuesto, la operativización de esta ley. Gracias, Presidenta, por haber estado con nosotros. Continuamos con más.